La vendimia es la acción de recoger los frutos de las vides, los cuales son las uvas. Estas uvas se recolectan en el momento en el cual hayan alcanzado cierta calidad para realizar un buen vino. Esto se realizará también cuando el enólogo o encargado de la bodega decidan que ya es un buen momento para realizar la recolección. No es una decisión fácil, de esto depende mucho la calidad del producto final. Deben de tomar en cuenta que la uva haya alcanzado la calidad que estaban esperando durante casi un año, como por ejemplo el nivel de maduración, nivel de acidez y una muy importante, el nivel de azúcar, ya que de esto dependerá el nivel de alcohol que tendrá nuestro vino. Algunos factores clave para que la uva consiga estos niveles de calidad son las condiciones climáticas de cada región. Una uva que se desarrolla más cerca del Ecuador madura antes que una que se desarrolla más alejada del mismo. La zona de producción, ya que en ciertas partes del mundo necesitan cumplir con algunos requisitos para la producción del vino. El tipo de uva, ya que es diferente el tiempo de maduración de una uva tinta a una uva blanca. Y el tipo de vino que se desea obtener. Como vimos en el capítulo anterior, puedes cosechar más tarde para hacer otro tipo de vino. Normalmente en el hemisferio norte, las fechas para la vendimia son entre los meses de agosto y septiembre, y en el hemisferio sur entre febrero y abril. Esta diferencia en las fechas es porque los de abajo viven al revés. Casual, Santa Claus en boxers, ya sabes, allá en diciembre es verano y aquí es invierno. Si estás interesado en participar como recolector, hay muchas bodegas que abren sus puertas para que lo hagas. Toma en cuenta que no es como cortar las rosas del jardín de tu abuelita, hay que saber dónde y cómo cortar porque si no seguro que la cagas. La fiesta de la vendimia es un gran evento, básicamente se hace para que Keanu Reeves se dé a la protagonista de la peli Un paseo por las nubes. Buena movie, véanla. Esta fiesta se realiza después de que se hayan recolectado todos los frutos. Antiguamente se celebraba para darle gracias a los dioses por toda la cosecha. Hoy en día estas fiestas detonan el enoturismo en todas las partes vinícolas del mundo y la costumbre en muchas de ellas es bendecir los frutos y echarle buena vibra para que nos dé un buen vino. Básicamente una peda masiva para festejar que todo salió bien. Si te lo estás preguntando, sí, en esta fiesta es donde se realiza el famoso pisado de las uvas. Esta costumbre tiene mucho tiempo, pero se dice que tomó auge en el Imperio Romano. Evidentemente este pisado de las uvas era para obtener el mosto o jugo de la misma para que después comenzara la fermentación de manera natural. Algunos países se dieron la tarea de acompañar este trabajo con música y así combinaban lo pesado del mismo con la diversión de la danza. Posteriormente ya ocupaban prensas manuales, probablemente se dieron cuenta que eran más efectivas. Ahora gran parte de las bodegas ocupan maquinaria para realizar esta operación. Pero no te preocupes, si quieres realizar el pisado de uvas, actualmente hay bodegas que en estas fiestas colocan tinas llenas de racimos para que puedas vivir esta experiencia. Habría que investigar qué le hacen a ese mosto. Cada país refuerza esta tradición con costumbres propias. En algunas comunidades eligen a la reina de la vendimia y por ejemplo aquí en México esta fiesta algunas veces la acompañan de charreadas y hasta conciertos musicales. Esta fiesta es un gran evento, no dejes pasar la oportunidad de ir. Actualmente hay muchas empresas que se dedican a hacer viajes a los lugares a donde esto sucede. Saludos a nuestros amigos del hemisferio sur que pronto vivirán esta experiencia. No sean gachos, inviten. Bebe y me cuentas, pero antes dale like, suscríbete y síguenos.